nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Que el Señor le bendiga a cada uno de los que están en línea en esta preciosa cadena, como a los que posteriormente nos escuchen en YouTube. Es un gozo realmente y privilegio para mí tener parte en este culto divino y así escudriñar la palabra de Dios, ya que es lo que haremos en esta oportunidad, para que sea el Señor quien nos hable y quien resalte y que su presencia esté con nosotros, al conectarnos con la palabra profética más segura. Y así el agente humano no sea tan notado, ¿verdad? Sino Cristo Jesús. Me gustaría oremos, hermanos, nuevamente. Sé que hemos orado, pero me gustaría orar nuevamente para que el maravilloso Espíritu Santo siga tomando el control de ese lindo programa. Los que puedan, a donde están, arrodillarse así para pedir la dirección del Eterno. Eterno Padre Celestial que estás en los cielos, alabado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este tu santo sábado, Señor, queremos alabarte y honrarte en la hermosura de tu santidad. Gracias, Señor, porque nos permite estar por esos medios y poder, Padre mío, así levantar esa voz de alerta de todo lo que estamos viendo, Señor. Padre mío, queremos pedir tu dirección, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Prepare toda mente, Señor, para que toda palabra sea, Señor, receptada así, de una manera que nuestro corazón pueda ser impulsado, Señor, a una consagración más plena, Padre. Queremos pedirte que sea sobre cada hermano, cada hermana que escuche este tema, Señor, y que usted se pueda hacer con cada uno, Padre. Te lo pido sabiendo que en nosotros no hay méritos. Todos los méritos sean para tu Hijo amado, aquel verbo que hizo carne y habitó entre nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema esta mañana, apreciados, título que usualmente nosotros conocemos, la destrucción de Jerusalén y las señales del tiempo del fin. La destrucción de Jerusalén y las señales del tiempo del fin. Preciados hermanos, vayamos al libro de Isaías, el capítulo 5. Isaías, el capítulo 5. Hermanos, ya que es uno de los profetas que nos presenta lo que Dios quiso hacer con este pueblo escogido de Israel. Isaías, el capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Ahora contaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, moradores de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña, que más se podía hacer a mi viña,
y yo no he hecho en ella? Porque esperaba yo que diese uvas y dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. La quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada, ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Definitivamente, hermanos, Dios, el Eterno, en esos pasajes, nos presenta lo que Dios hizo y quiso para su pueblo, al tener en cuenta algo del contexto, que posiblemente era un festival de la cosecha que duraba una semana. Pero el sentimiento de esa canción cambia por etapas. Empieza en un tono alegre contando la historia de la persona que creó a la viña en los versículos 1 y 2. Luego se oscurece un poco cuando pide que el oyente juzgue si el dueño hizo lo que tenía que haber hecho en los versículos 3 y 4. Entonces adopta un tono amenazador, que cuando el dueño de la villa toma la decisión de destruirla. Los versos 5 y 6, y al final se revela que los oyentes son la viña. Inicia con la voz del profeta, quien se refiere a Yahweh como el amado o amigo, lo que al principio se podría pensar una canción de amor. Apreciados hermanos, pronto se convierte en una canción de la viña. El dueño de la viña hizo un trabajo excelente al poner la viña en marcha y escogió un lugar alto con fértil tierra donde el sol brillara. Era el lugar ideal. Una vez escogió el lugar para la viña, el dueño hizo todo lo necesario para elaborarla y convertirla en una viña exitosa. Quitó las piedras de la tierra, un trabajo difícil en una tierra llena de piedras. Después usó esas piedras de la tierra para construir una cerca alrededor de la viña. Y las piedras que sobraron las usó para construir una torre donde el guardia pudiera advertir el peligro. El dueño anticipaba una buena cosecha, hermano, después de haber trabajado tanto para asegurar un buen resultado. La cosecha no llegaría hasta el segundo año de plantar y había que esperar con mucha paciencia. El dueño esperó con anticipación, pero cuando llegó el momento de la cosecha, las uvas salieron silvestres, agrias e inútiles. A lo largo de la canción del profeta, hermanos, el dueño pregunta, ¿qué podría haber hecho de otra manera? ¿Qué no he hecho? Hizo todo lo que cualquiera podría hacer. Oh, la culpa no es del dueño, hermanos, sino de la viña. Y el versículo 5 de Isaías capítulo 5 dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaré su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. El tono de la canción empieza a oscurecer según aumenta la ira del dueño. Y el dueño no se contenta con destruir las defensas de la viña, pero actúa con decisión para convertirla en desierto. La deja sin atender para que los cardos y las espinas la cubran. De repente, el mensaje penetra de manera punzante. El profeta revela el significado de la canción. En el versículo 7 dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta suya deleitosa. Como sabemos, amados, el dueño de la viña no es cualquier mortal, sino el Señor de toda la tierra. La viña no es una tierra cualquiera, sino el pueblo de Judá. Yahweh ha formado a esa gente y le escogió como su pueblo. Le ha dado y le dio toda oportunidad para entender lo que viene. La nutrió y la alimentó durante su travesía en el desierto. Y la ha llevado a la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. Le ha dado leyes para guiarles. Mandó profetas para guiarla cuando se desviaba. Los israelitas, hermanos, han presenciado el partir del Mar Rojo y la muerte del ejército egipcio. Y hermanos, han comido
en el desierto el maná que el Señor proveyó del cielo. Oh hermanos, el Señor Jesús, teniendo en mente esto, en lo que había inspirado al profeta Isaías, nos lo reitera en una parábola de la siguiente manera. Le dije que en esa ocasión leeríamos más la palabra profética más segura. Mateo capítulo 21, versículo 33, dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre, y este era Dios, padre de familia, el cual plantó una viña, la ciudad de Jerusalén, que la cercó de vallado. Ese vallado, la ley de Dios, cavó en ella un lagar, edificó una torre, el templo, y la arrendó a unos labradores, a los infieles mayordomos de Israel, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, los profetas, a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron, a otro lo apedrearon, y envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y finalmente envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Y los labradores, cuando vieron al hijo de entre sí, dijeron: este es el heredero, venid, matémoslo. Oh hermanos, nos dice el espíritu de profecía lo siguiente, en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 169. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 69. Así Dios había plantado a Israel como una hermosa viña a las fuentes de la vida. Había colocado su viña en un recueso lugar fértil. Había cercado y despedregadola, plantándole de vides escogidas. Hermanos, es resaltante considerar esto como base y tenerlo presente para establecer y recordar ahora el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Allá en Éxodo 19, versículos 4 y 6, nos encontramos lo que Dios dijo a Israel en relación al pacto. Moisés le llevó el mensaje al pueblo y el pueblo aceptó la oferta. Ellos dijeron y respondieron allá en Éxodo 19, 8. Todo lo que Jehová dijere, eso haremos. Posteriormente Dios da instrucciones para el levantamiento del tabernáculo terrenal, porque Dios quiso habitar en medio de ellos, de su pueblo. Lo encontramos en Éxodo 25:8, donde dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y más adelante en Éxodo 40, 34 y 35, la Shekinah gloriosa entró al santuario en el desierto. Y también, posteriormente, hermanos, en Primera de Reyes 8, versículo 10 y 11, la Shekinah entró al templo que construyó Salomón. Pero lastimosamente, hermanos, Israel escribió una historia de apostasía e infidelidad por más de 800 años, hasta que no hubo remedio. Leamos Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice lo siguiente: también todos los principales sacerdotes, versículo 14 en adelante, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Hermanos, la apostasía llegó a tal punto que Dios se refirió a su pueblo como ramera por tantas abominaciones. Leemos allá en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, el capítulo 16, versículo 15. 22 y 30. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste
a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eras. Y el versículo 22, y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones, no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda, descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Versículo 30, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová, el Señor, habiendo hecho todas esas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Oh hermanos, en Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo 8, 16, este capítulo conocido como el capítulo de las abominaciones, porque describe las abominaciones que estaba practicando el pueblo profeso de Dios en Jerusalén. La mayor abominación que estaban cometiendo era la adoración de Dios, del Dios Sol. Y aunque la mayoría del pueblo profeso de Dios estaba en apostasía, un pequeño remanente fiel que clamaba y gemía por las abominaciones que se hacían en la tierra. Dice el versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada del altar, como 25 varones y sus espadas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre, esas cosas livianas para la casa de Judá, hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican el ramo a sus raíces, pues también yo procederé con furor, no perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. De esas abominaciones, hermanos, los líderes mayormente eran culpables, pero el pueblo no escapaba de esta culpa. Leemos allá en Jeremías capítulo 5, Jeremías en el capítulo 5, versículo 30. Jeremías el capítulo 5, versículo 30 nos dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Y este fin, apreciados hermanos, llegó. El profeta lo describe en el capítulo 7, verso 1 y 2, desde los 4 extremos de la tierra. De esa deducción, hermanos, veremos unos paralelos interesantes, porque en el año 70 de Jerusalén fue sitiada por sus 4 extremos. En el capítulo 9 encontramos que no todo el pueblo estaba en apostasía. El Señor se reservó un remanente que gemían y clamaban por las abominaciones que prevalecían en medio de Israel. Y en Ezequiel capítulo 10 encontramos otro detalle importante, en el cual podemos hacer otro paralelo con la predicción del Señor Jesús en el monte de los olivos. Leamos los versículos 18 y 19. Aquí encontramos que la Chequiná abandona el templo. Ezequiel capítulo 10, 18 y 19. Entonces la gloria de Jehová se elevó encima del umbral de la casa, y se puso sobre los querubines, y alzó los querubines sus alas. Se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas alzaron al lado de ellos, y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Dice que se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria de Dios de Israel, la Chequiná, estaba por encima sobre ellos. Luego, queridos hermanos, en Ezequiel capítulo 11, versos 22 y 23, la Chequiná se detuvo por un corto tiempo sobre el monte de los olivos, y luego se fue. Después alzaron en el versículo 11, después alzaron los querubines sus alas, y las ruedas en pos de ellos, y la gloria
del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. El comentario bíblico adventista nos dice que probablemente se refiere al monte que más tarde se llamó Monte de los Olivos, una cadena de cerros cuyos tres cimas principales se elevaban a 823 metros sobre el nivel del mar, del otro lado del valle del Cedrón, al este de Jerusalén. La ciudad misma está a 777 metros sobre el nivel del mar, el lugar donde reposó la gloria divina después de alejarse del templo. Fue el sitio donde más tarde Jesús contempló la ciudad y lloró sobre ella. Desde allá anunció la segunda destrucción de la rebelde y obstinada ciudad y proclamó las señales de su venida. Hermanos, pero regresando, en Jeremías, el hambre, la espada y la pestilencia afligían a Jerusalén. Lo mismo que en Mateo capítulo 24. Según el libro de Lamentaciones, había tanta hambre que las madres se comían a sus hijos. Leemos allá, Jeremías capítulo 32. He aquí que con arietes, versículo 24, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella. A causa de la espada, del hambre y de la pestilencia, ha venido pues a suceder lo que tú dijiste. Y he aquí lo has visto. Oh Señor Jehová, tú me has dicho, compraste la heredad por dinero, y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Oh mis hermanos, vino la asolación de Jerusalén y el remanente. Hermanos, Dios envió mensajeros para advertirle al pueblo de sus abominaciones, que sus abominaciones colmarían la paciencia de Dios y serían asolados. Jeremías subrayó que los falsos profetas procuraron contrarrestar la advertencia de Dios, afirmando que Dios les había dicho que la ciudad no sería destruida, pues era su ciudad. De ello leímos algo en el capítulo 5. Y en el capítulo 7 la advertencia de no creer en palabra de mentira, diciendo templo de Jehová es este. Lo mismo, hermanos, sucedió en la antesala de la destrucción de Jerusalén en el año 70. En el capítulo 25 de Jeremías dice así, Jeremías capítulo 25, versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándole desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. En los versículos que siguen leemos que el Señor iba a ser debido a la rebeldía del pueblo. En los versículos 8 y 9 sigue diciendo, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas esas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a la ciudad de Judá, y a sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en asolación, dice en el original, en escarnio y en burla, y en maldición, como hasta hoy. Así que, hermanos, los 70 años de cautiverio llegaron a su fin en el año 536 a.C. Dios restaura a Israel, pero terriblemente viene una segunda desolación. Vayamos a Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 9, los versículos 1 en adelante. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino
que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años en que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. El profeta Daniel, escudriñando los escritos de Jeremías, descubrió que Jerusalén iba a permanecer desolada por 70 años. Pero cerca del fin de los 70 años, Daniel oró a Dios para que cumpliera su promesa y restaurara a su pueblo. Luego Dios le dijo a Daniel que la ciudad sería reconstruida y restaurada, dándole otra oportunidad al pueblo. Pero luego Dios le dijo a Daniel que la ciudad sería destruida por segunda vez. En la segunda destrucción, hermanos, nuevamente las abominaciones llegaron a la desolación, llevarían a la desolación. Y eso demuestra, hermanos, que la historia de la caída de Jerusalén en el año 586, aproximadamente antes de Cristo, se repite de nuevo en el año 70. Leamos lo que Dios le revela a través del ángel Daniel, por medio de esta profecía en la cual como adventistas estamos relacionados. Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el asolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. En segunda de Crónicas 36, ahí encontramos, hermanos, que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, y le mandó que edifique casa en Jerusalén. El templo se terminó en el año 515 a.C., pero carecía de la gloria que tenía el primer templo edificado por Salomón. El conflicto de los siglos lo describe de la siguiente manera. En el ejemplar que tengo, color celeste, en la página 40. Página 40, en el párrafo 2. Dice así: después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo, por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior. Que dice, hermanos, lloraban porque no era nada comparado al templo que edificó Salomón. Dice, el sentimiento que dominaba entre el pueblo no es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces le fue dada la promesa de la gloria del segundo templo. El segundo templo sería mayor que la del primero. Oh, hermanos, ahora vino el segundo templo, edificado por Zorobabel y después reedificado por Herodes el Grande. En Ageo el capítulo 2, los versículos 6 y 9, encontramos este texto que conocemos mucho. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de la gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos,
Cuando se encarnó, cuando Jesús se encarnó, era la Shekinah. Y esa Shekinah entró en el templo varias veces durante su ministerio. Nos dice allá el evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre. También, hermanos, hacia el final del ministerio de Jesús, la Shekinah en la persona de Cristo se acercó al templo desde el oriente por última vez. Y en Lucas, el capítulo 19, nos registra, Lucas 19:37 en adelante. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por las maravillas que habían visto. Y finalmente, hermanos, cuando Jesús salió por última vez del templo, declaró: vuestra casa era dejada desierta, será dejada desierta, desolada. Recordamos esas tristes palabras del Salvador en Mateo 23:37, cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Jesús se retiró del templo después de decir que quedó asolado o desierto. Luego la Shekinah se detuvo por un corto tiempo sobre el monte de los olivos, a donde anunció la destrucción de Jerusalén. Idénticamente así como leímos en Ezequiel capítulo 11, versículos 22 y 23, cuando la gloria se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que estaba al oriente. Y ahora aquí, apreciados, llegamos al clímax o a la parte central, teniendo todo esto como base para leer esta parte del sermón profético del Señor Jesús en Mateo capítulo 24. Es muy trascendente, yo diría de vital importancia, el estudio de este capítulo precisamente en estos momentos. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente en el libro Obreros Evangélicos en la página 154. Obreros Evangélicos en la página 154. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a lo que debe ser atraída la atención de todos. ¿A cuántos nos concierne eso, hermanos? Dice aquí: a todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros pastores y maestros esas profecías a aquellos a quienes instruyen. Excluyan en su discurso los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino del mundo. Que dicen, mis hermanos, que estas predicciones están, y eso lo escribió hace más de 100 años, y las predicciones y señales las vemos con mayor intensidad en estos últimos días, hermanos. Mateo capítulo 24, en el libro de Mateo capítulo 24, los discípulos le hicieron a Jesús dos preguntas. Mateo capítulo 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán esas cosas? Esta fue la primera pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Esta fue la segunda. ¿Y del fin del siglo? Mis hermanos, Jesús no respondió por separado las dos preguntas. Más bien fusionó en su respuesta a la destrucción de Jerusalén y del mundo. El espíritu de profecía confirma esto múltiples veces. Allá en el libro, en el espíritu de profecía, en el de Sabe todas las gentes, nos confirma
esto de la siguiente manera. En su concentración a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de los dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismo el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento, hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra revelará sus sangres y no cubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las escenas de los últimos días de esta tierra. Es tremendo, hermanos. Y el conflicto de los siglos nos resalta lo mismo de la siguiente manera allá en la página 42. Página 42, conflicto de los siglos. Nos dice así: lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo le dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclarecerse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Y Jesús ya había profetizado el fin de la ciudad cuando bajó la cuesta del monte de los olivos por última vez. Allá en Lucas capítulo 19, versos 41 al 44, dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si tú también conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Esta palabra, por todas partes te estrecharán, es importante, hermanos, porque habíamos dicho que así como la destrucción vino por los cuatro extremos en los días del profeta Jeremías en el año 586, así ocurrió en el año 70. Y el verso 44 sigue diciendo: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, hermanos, el conflicto de los siglos en la página 34. Conflicto de los siglos en la página 34 dice así: el Hijo de Dios, el prometido de Israel, que había vencido a la muerte, arrebatándole sus cautivos, lloraba, no presa de común abatimiento, sino dominado por una intensa e irreprensible agonía. No lloraba por sí mismo, por más que supiera a dónde iba. Getsemaní, lugar de donde su próxima y terrible agonía extendíase ante su visita. No era, sin embargo, la contemplación de aquellas escenas lo que arrojaba sombras sobre el Señor en aquella hora de gran regocijo, ni tampoco el presentimiento de sus angustias sobrehumanas, lo que anublaba su alma generosa. Lloraba por el fatal destino de los millares de Jerusalén, por la ceguedad y por la dureza de corazón de aquellos a quienes él viniera a bendecir y salvar. En el 30 de mayo del año 70 después de Cristo, el ejército romano encabezado
por el futuro emperador Tito, lograba penetrar las murallas exterior de la ciudad de Jerusalén. Tras haberla sitiado durante meses, después los celotes refugiados dentro de las murallas del templo fueron derrotados y la ciudad cayó en manos romanas. El historiador Flavio Josefo afirma que más de 1.100 millones de judíos perecieron y cerca de 100.000 fueron tomados cautivos. En la ciudad de Roma se encuentra el arco de Tito, que representa a los cautivos judíos encadenados y a los soldados romanos cargando el candelebro de 7 brazos del templo. Pero mientras que los judíos morían de hambre, eran decapitados y capturados. Pero hermanos, antes de seguir hablando del año 70, hubieron ciertas señales previas a la destrucción de Jerusalén. Esto es importante, hermanos, porque esas señales son las que estamos viendo precisamente en nuestros días, en este tiempo del fin. Mateo 24, versículos 4 y 5 dice: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Una de esas primeras señales, apreciados, era en relación al engaño que venía. Satanás, el padre de la mentira, utilizaría agentes para extraviar a los discípulos. Y asimismo, hermanos, se llegaron los engañadores. Allá en Hechos, el capítulo 8, nosotros leemos acerca de este Simón el mago. Dice allá Hechos 8, versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por alguien grande. Y a esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Wow, ¿a quién adjudicaban ese poder? ¿A Satanás? No, hermanos, a Dios. Nos dice el espíritu de profecía en el deseo de todas las gentes, en la página 582, deseo de toda la gente, 582. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron entre su muerte y el sitio de Jerusalén. Aparecieron muchos falsos mesías. Todo esto, mis hermanos, antes de la destrucción de Jerusalén. Y Flavio Josefo dice, en Antigüedades de los Judíos, en Judea las cosas iban de mal en peor, pues el territorio se infestó nuevamente con malhechores e impostores que engañaban a la multitud. Nuevamente, en las guerras de los judíos, comenta, engañadores e impostores que profesaban ser inspirados divinamente para forjar cambios revolucionarios, persuadieron a la multitud que se comportara como desquiciados, conduciéndoles al desierto, con la creencia de que Dios le daría allí las señales de su liberación. Así que impostores y engañadores previo a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Veamos la siguiente señal. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, versículo 24, capítulo 24, verso 6. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. El espíritu de profecía confirma que hubo varias guerras fuera de Jerusalén antes que la ciudad fuera sitiada por los soldados romanos. El deseo de todas las gentes, ahí mismo en la página 582, dice, antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía, se asesinaban a los emperadores, se mataban también a los que creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Hermanos, Jesús nació en un periodo de paz nunca visto en la historia del Imperio Romano. La Pax Romana comenzó con el emperador
César Augusto en el siglo XVII a.C. y continuó hasta el tiempo de Nerón. En el año 67 después de Cristo, Nerón consumió al general Vespasiano para que aplastara la insurrección de los judíos en Palestina, hecho que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70. Y según Josefo, al dirigirse hacia Jerusalén, el general Vespasiano destruyó todo lo que halló en su camino, pues era su estrategia no dejar nada fuera de Jerusalén, tras sí que pudiera luego impedir el sitio de la ciudad. La siguiente señal, hermanos, previo a la destrucción de Jerusalén, Mateo capítulo 24:7. Mateo capítulo 24:7. Porque se levantarán nación contra nación. Marcos, en el conflicto de los siglos, capítulo 49. El conflicto de los siglos, el capítulo 49, nos dice así: millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos padres las comidas que se llevaban a la boca. Y la pregunta del profeta: ¿se olvidará acaso la mujer del niño mamante? Recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo diera la Santa Escritura. En Marcos capítulo 8 nos agrega un detalle aún más en cómo estaba y estaría la sociedad tanto previo de la destrucción de Jerusalén como después. Marcos en el capítulo 13 nos dice, versículo 8, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios, dolores son estos. En el conflicto de los siglos, en la página 45, nos dice aquí lo siguiente: tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo, no reinaban más que las sospechas, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Oh hermanos, también se nos describe antes de la destrucción de Jerusalén la aparición de luces extrañas que temblaba la tierra. En la página 46, en el último párrafo dice: aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a las puestas del sol, se veían como carros y hombres de guerra se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos. Temblaba la tierra y se oían a veces que gritaban: salgamos de aquí. La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de manera misteriosa. Oh hermanos, Mateo capítulo 24, 9-10. Y entonces os entregarán para ser atribulados, y os matarán, y serán aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces, versículo 10, muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros
Amados, de esto sabemos, y se gloriaron los apóstoles de participar de los vituperios, padecimientos, insultos, falsos testimonios, escarnios, aborrecimientos, de padecer persecución por causa del autor de la vida. Y no solamente ellos, sino todos a través de las dispensaciones que se levantaron para proclamar y defender la verdad. Hablando de Moisés, el espíritu de profecía ya en Conflicto y Valor, página 84, dice lo siguiente: Moisés soportó el vituperio de Cristo, considerándolo de más valor que todas las riquezas de Egipto. Creyó lo que Dios le había dicho y no pudo ser desviado de su integridad por ninguno de los vituperios del mundo. Oh, amados, considerad la historia también de los apóstoles. Vamos allá a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 82. Considerad la historia de los apóstoles, los cuales experimentaron la pobreza, el descrédito, el vituperio y aún la muerte por causa de la verdad. Se regocijaron por haber sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Cristo. Oh, hermanos, esto lo vivieron los hombres de Dios. Y en Mateo capítulo 24, versos 15 y 16, Mateo capítulo 24, 15 y 16, dice: por tanto, cuando veréis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan de los montes. La abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y vayamos allá a leerlo en Daniel capítulo 11. Este versículo, apreciados, es paralelo a Daniel también 12, 11. Daniel 11, versículo 31. Déjame buscarlo. Daniel 11, versículos 31. Dice así la palabra de Dios: y se levantaron brazos de su parte, y contaminarán el santuario de la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Este versículo, como le dije, es paralelo con Daniel 12:11, que nos dice allá: y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo o continuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. La palabra sacrificio que leemos ahí en el capítulo 11, 31, y en el capítulo 8, 11 de Daniel, no aparecen en el original hebreo, hermanos. Solo ha sido añadida por los traductores en su intento de hacer estos versículos más comprensibles. Y al añadir esas palabras, los traductores oscurecieron la comprensión de estos versículos. Ya de eso el Espíritu de Profecía nos hace saber en Primeros Escritos, página 106, donde dice que vio que había sido añadida por la sabiduría humana. Por eso es que hoy prevalecen tres opiniones distintas en relación a esos versículos. Entre ellos prevalecen dos, y una es relacionada, se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial, y la otra, el continuo, significa al paganismo, en contraste con la abominación desoladora, o sea, al papado, que ambos términos identifican a poderes perseguidores, que la palabra que se traduce como continuo se refiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás a la obra de Cristo por medio del paganismo, que la supresión del continuo para poner la abominación desoladora. Representa a la Roma papal, que ocupa el lugar de Roma pagana, y que ese acontecimiento es el mismo que se describe en Segunda de Tesalonicenses 2:7 y Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y esta segunda era la posición, hermanos, que fue la que adoptaron los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. La sierva del Señor, en Primeros Escritos, página 231, dice que ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión.
Así que tomando esta posición, que el continuo es el paganismo, refiriéndose en el contexto sobre el papado imperio romano, el pagano imperio romano, podemos decir que la abominación desoladora es el papado. La fortaleza del paganismo con todos sus santuarios fue reemplazado, bautizada por el cristianismo apóstata y su fortaleza romana papal. El versículo dice: se levantarán de sus partes tropas, y estos fueron los ejércitos del rey Clodoveo de los francos en el año 508. Clodoveo se sometió al obispo de Roma, aceptando el catolicismo romano y bautizándose junto a miles de sus soldados. Este hecho es sumamente importante porque marca el inicio del tiempo profético de los 1290 días de Daniel 12:11 en esta aplicación. Así que, hermanos, hubieron 3 áreas conquistadas. El primero ocurrió en su fase pagana, cuando Roma imperial tuvo que conquistar 3 áreas para establecerse en el trono del mundo, que fue al sur Egipto y al oriente Babilonia y la tierra de Palestina. Luego la profecía nos presenta a Roma papal en su primera fase, del 538 hasta 1798, donde también tuvo que considerar 3 áreas para sentarse en el trono del mundo. Y fueron estas tres tribus arrianas, sus 3 cuernos, que arrancó, pues se oponían a la soberanía papal. Ahora, hermanos, teniendo esto en mente, leamos lo que dice el conflicto de los siglos en la página 42 y 43. El conflicto de los siglos en la página 42 y 43 dice lo siguiente: Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre Jerusalén, sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora acaiga llegaría presa y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando veréis la abominación del asolamiento que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir al lugar santo. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Cuando todo parecía indicar, hermanos, que la ciudad de Jerusalén iba a caer en manos del general Cestio Galo, este se retiró misteriosamente. Y el conflicto de los siglos, página 47, nos dice que después de que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Y el historiador Fabio Josefo describe en la guerra de los judíos: sin haber recibido desgracia alguna y sin ninguna causa en absoluto, Cestio Galo se retiró de la ciudad. Cuando Cestio se retiró inesperadamente de Jerusalén, los judíos tomaron esto como una señal de que Dios estaba luchando en su favor. El ejército romano sufrió muchas bajas y los falsos profetas anunciaban que se estaba cumpliendo sus profecías, que Jerusalén no sería destruida. Pero luego las legiones romanas regresaron, destruyeron la ciudad y perecieron más de 1 millón de judíos. Ya leímos las estadísticas aproximadamente. Y esa fue la oportunidad para los cristianos de huir de la condenación de la condenada ciudad. El pueblo de Dios pudo huir sin impedirlo,
sin impedimento, y los judíos a los ramos, porque los judíos estaban atacando a los romanos y los romanos se estaban retirando. Y 3 años más tarde, hermanos, como sabemos, después de este sitio, en el año 68 vino en el año 68, después de estos 3 años vino la destrucción, en el año 70. Tito inició el ataque por el norte. Sus tropas desplegaron la impresionante maquinaria de asedio romana. Balistas y otros ingenios castigaban a los defensores con un bombardeo de piedras y jabalinas, mientras la infantería trataba de perforar las murallas mediante arietes, vigas de madera montadas sobre las plataformas y en torres móviles. Para realizar esta operación era necesario nivelar el terreno, por lo que los soldados construyeron terraplenes de madera con tierra encima. La madera se detuvo de los bosques próximos, que quedaron totalmente talados en un radio de 20 a 25 kilómetros. Y al ver que los romanos estrechaban cada vez más el cerco, los judíos respondieron arrojando antorchas encendidas contra las maquinarias de guerra romanas. En una ocasión incluso hicieron una salida en masa para incendiar el material bélico romano, pero fueron rechazados por tropas de élite de Alejandría y por la bravura personal de Tito, que arremetió contra los judíos al frente de su caballería y que mató al mismo a 12 de ellos, aunque quería salvar el templo. Pero el conflicto de los siglos, en la página 50, nos dice de la siguiente manera: conflicto de los siglos. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido. Inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodearon el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen las llamas. Sus palabras no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban teas encendidas en las cámaras contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado refugio. Y allí la sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron. Por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban: Icabod, la gloria se alejó. Oh, hermanos, qué tremendo todo esto y terrible lo que ocurrió en esta destrucción. Pero todo esto, mis hermanos, hemos visto señales previas a la destrucción, y ahora vimos que tristemente esta ciudad de Jerusalén fue asolada. Pero mis hermanos, también tenemos señales para estos últimos días. El conflicto de los siglos nos dice: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento, y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Todas estas predicciones ocurrieron al pie de la letra, como lo había declarado el Salvador. Y ahora, hermanos, esto es solo un pálido reflejo de lo que está muy cercano y lo que está ocurriendo, mis hermanos. Todas esas señales, amados, están claramente delante de nosotros en este tiempo del fin previo al inminente retorno de Cristo Jesús. En el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 351, nos dice lo siguiente: aunque estas profecías se cumplieron parcialmente con la destrucción de Jerusalén, se aplican más directamente a los postreros días. En primer lugar, el Señor les dijo a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra sin que todo sería derribado. ¿Y qué tiene que ver esto en estos últimos días, hermanos? Oh, mis hermanos, nos dice el Espíritu, Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, 1074.
del Espíritu de Profecía nos responde así: los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de sus insólitas finezas y su costosa impotencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Esa magnífica construcción cayó. Dios envió a sus ángeles para hacer la obra de destrucción, de modo que no quedó piedra sobre piedra. Hermanos, recientemente esta semana nos dimos cuenta del terremoto que hubo en México, como uno de los más desastrosos después de 1985. Y una página el 19 de septiembre nos dice que como personas captaron los derrumbes de varios inmuebles y en las colonias Condensas, en la colonia Condensa y Roma. En todas las zonas afectadas hubo daño en edificios, algunos de los cuales quedaron colapsados. Oh hermanos, así ha ocurrido en terremotos anteriores. Y el Espíritu de Profecía nos dice que vendrán desprevenidamente y serán destruidas las riquezas de los desobedientes. En Mensajes Selectos tomo 3, Mensajes Selectos tomo 3 en la página 447, nos dice así: se han sentido terremotos en varios lugares, pero estas perturbaciones han sido muy limitadas. Terribles sacudidas sobrevendrán a la tierra, y las construcciones de lujo, erguidas a gran costo, llegarán a ser sin duda montones de ruina. La corteza terrestre se derribará por el estallido de elementos ocultos en las profundidades de la tierra, y estos elementos, una vez sueltos, barrerán los tesoros de aquellos que por años han aumentado su riqueza, comprando grandes posesiones a precio de hambre y de los que estaban empleados por ellos. Oh, mis hermanos, en las siguientes señales vemos a los impostores y falsos mesías, y en nuestros días hay y seguirán habiendo falsos cristos. Por ejemplo, en el siglo XIX, John Nichols, en 1799-1838, se rebeló contra el gobierno, y él decía que el Salvador del mundo y la reencarnación de Jesucristo en 1844 fue asesinado por los soldados británicos en la batalla de Wood el 31 de mayo de 1838. Arnold Butler, en 1804, apostató de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Afirmó que el Espíritu de Jesucristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo, Potter Cristo, del Dios vivo. William W. Davis, en 1833, líder de la secta Reino del Cielo, localizada en Walla Walla, Washington, en 1867 a 1881. Él enseñó a sus seguidores que él era el arcángel Miguel, pero había vivido como Abraham, y que había vivido como Adán y David. Mirza Gulman, en 1835, ese hombre nativo de la India afirmó que él era el esperado Mahdi, como la segunda venida de Jesús, el Mesías, el prometido para el final de los tiempos. Él, para la única persona en la historia islámica que decía ser ambos, y afirmó ser Jesús, no en sentido metafórico y carácter. Fundó un movimiento en 1889. Palinguber Low, en 1898, fundador y líder de una secta en Holanda, dijo ser el cuerpo resucitado de Jesucristo. Oh, mis hermanos, en el siglo XX, Hale Sellis, en 1892 a 1975, no abiertamente decía ser Jesús, pero el movimiento
Rastafari aseguró en Jamaica durante la década de 1930. Cree que era la segunda venida de Jesús. Ernest Norman en 1904, un ingeniero eléctrico que fundó la Academia de Ciencias Unarius en 1954, dice que era la encarnación terrenal de un arcángel llamado Rafael, pero que había vivido en la tierra como otras figuras notables. Cristina Venta en 1911, Shank Hong en 1918. Y mis hermanos, José Luis de Jesús Miranda, este es muy conocido, en 1946. En el siglo nuestro, en el siglo XXI, uno de nombre David Shayler, en 1965, un ex agente inglés del servicio secreto, que en el verano de 2007 se proclamó ser el Mesías. Oscar Ramiro, en 1990. En noviembre del 2011 disparó 9 tiros con un AK-47 en contra de la Casa Blanca en Washington, pretendiendo ser Jesucristo, y dijo que fue enviado a matar al presidente Barack Obama, que estaba en aquel entonces. Y Alan John Miller en 1962, más conocido como A.J. Miller, Australia, es un ex testigo de Jehová y líder de la verdad divina, y afirmaba ser Jesucristo reencarnado y que quiere difundir mensajes que él llama la verdad divina. Y así, mis hermanos, seguirá esa lista de falsos mesías, por el más descarado de todos los impostores y engañadores, los que se adjudican el título de vicario de Cristo y se hacen pasar por Dios en esta tierra, el sistema clerical papal. Oh hermanos, el deseo de todas las gentes. En la página 585, deseo de todas las gentes, el 585 nos dice: se levantarán falsos profetas que engañarán a la gente y llevarán a muchos al desierto, magos y hechiceros que pretendían tener un poder milagroso, arrastraron a la gente en pos de sí a las soledades montañosas. Pero esta profecía, hermanos, guerras, pestilencias, otras de las señales, terremotos y hambres, son otras de estas señales que continúan describiendo. Y en nuestros días estamos viendo todos estos eventos de estos últimos días en esta tierra. Estas semanas que han pasado en tierras caribeñas, con estos terribles huracanes que han destruido propiedades y vidas. Y no tengo duda, mis hermanos, que posterior a todos estos desastres vendrán epidemias. Así como se alertó y se preparó Ecuador, allá en una página el 22 de abril del 2016, publica Puerto Viaje en Ecuador: los hospitales ecuatorianos se preparan para enfrentar la fase de epidemias que son propias de situaciones de desastre, como fue el terremoto del pasado 16 de abril, que ha dejado casi 6,000 muertos. Oh hermanos, y continúan más declaraciones del Espíritu de Profecía afirmándonos todo esto. En la página 24, evento de los últimos días, nos dice lo siguiente: en las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. De hecho, el 19 de agosto de este año, ustedes recuerdan aquella noticia donde Corea del Norte amenazaba con atacar las bases de Estados Unidos en Guam y el Pentágono. Así nos lo describe Evento de los Últimos Días. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Habrá epidemias, mortandad y hambre. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Deberíamos estar alistándonos para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que le aman. Conflicto de los siglos, página 575 y 576, nos dice:
Su objeto, el de Satanás, consiste en hostigar a las naciones, hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo, distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. Oh, mis hermanos, tremendo los acontecimientos que estamos en este mundo, pero no nos descuidemos y dejemos de prepararnos en estos días. No dejemos la preparación. De este modo dice, distraer los espíritus. Está causando distracción el enemigo. Pero que nosotros, apreciados, estemos cada día con ese deseo de ser semejante a Cristo. Continúa el conflicto de los siglos diciendo, al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico, que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas, y desolación ahora mismo está obrando y ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los terremotos, huracanes, las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye mieses así maduras, y a ellos sigue la hambruna y la angustia propagada por el aire, emanaciones mefíticas, y miles de seres perecerán en la pestilencia. Esas plagas irán menudeando más y más, e irán más y más desastrosas. Oh, mis hermanos, para ir finalizando, una de las señales que vimos muy importante acerca de la abominación desoladora, la señal, ¿qué significa para nosotros esta señal hoy? En Joya de los Testimonios, pero antes de leer Joya de los Testimonios, quería resaltar eventos que recientemente también vimos para ver con cuánta claridad todas estas señales de este tiempo, del fin, el Señor nos las está permitiendo ver. En un diario, esto fue algo que se publicó, se difundía esta semana, acerca del presidente de los Estados Unidos. Para que la ONU alcance su potencial, el presidente criticó la ONU, describiéndola como un organismo agobiado por la burocracia y la mala administración, y a la vez que pidió reformas audaces para que se fortalezca y sea más efectiva el logro de la paz. Curiosamente, el 6 de septiembre, el Papa Francisco, tras el despertar del aeropuerto romano de Fiumicino, en el avión, en Colombia también, estos últimos días, y el hermano Juan estaba comentando sobre esa noche, cómo resaltaba la paz, esta falsa paz que están promoviendo. Pero el 28 de marzo del 2017, el objetivo final se publica también en otro diario, que el objetivo final de eliminar totalmente las armas nucleares es un desafío y un imperativo moral y humanitario. Y es lo que escribe Francisco en un mensaje a la conferencia de la ONU para negociar un instrumento jurídicamente vinculante sobre la prohibición de las armas nucleares que conduzca a su eliminación. La paz debe ser construida en la justicia, dice, sobre el desarrollo humano integral, sobre el respeto y los derechos fundamentales. Así que, mis hermanos, se está promoviendo toda esta paz. Recordemos también esta noticia del 24 de mayo del 2017. El Papa Francisco y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
han mantenido este miércoles de ese día, esa fecha, un diálogo cordial en el que hablaron de la promoción de paz y el mundo mediante la negociación política según la Santa Sede. Oh, mis hermanos, manuscritos 5 de 1876 nos dice así: cuando ministros, agricultores, comerciantes, abogados, personajes importantes y hombres aparentemente piadosos exclamen paz y seguridad, vendrán destrucción repentina. Lucas registra estas palabras de Cristo, de que el día de Dios viene como un lazo. Oh, mis hermanos, es tremendo todo esto y estos desastres que estamos viendo, para así impulsar a que se llame la atención nuevamente hacia el acuerdo climático. Mis hermanos, para así establecer ese día tan deseado por Roma, pero que va a ser impulsado por los protestantes también, para abrazar así el falso día de descanso, domingo. Mis hermanos, ¿qué significa esta señal para nosotros hoy? Testimonios, Joya de los Testimonios, tomo 2, nos dice así lo siguiente: no es ahora el tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios. Oh, hermanos, y gracias a Dios, porque uno de los asuntos para mí difíciles era convencer a mi familia en cuanto a este asunto. Por la misericordia de Dios van aceptando este mensaje de que debemos salir. Dice, primero discípulos, seremos obligados a buscar refugios en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la toma de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Resalto esto, hermanos, porque es muy importante. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal, mis hermanos, y esa señal la estamos viendo claramente. Una de las señales que el Señor nos permite que nos demos cuenta y que nos pongamos a cuenta en este gran día de la expiación y nos entreguemos totalmente. Termina la cita diciendo: entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Y ahora, en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en complacencia propia, debemos buscar la economía celestial. Oh, mis hermanos, que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes y que su Santo Espíritu nos dirija, su Santo Espíritu termine la obra que inició y que podamos simétricamente reflejar ese carácter de Cristo Jesús. Maranata, mis hermanos. Amén, hermano. Amén, que Dios los bendiga. Y me gustaría que pudiera usted tener una oración, hermano querido, por favor. Sí, claro, con gusto. Querido Sí, Padre adelante. Celestial, que estás en los cielos, muchas gracias. Gracias te damos, Padre, porque nos permites ver en estos últimos días. Aunque no somos dignos, Señor, somos polvos, tan pecadores. Pero tú dices en tu palabra que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Queremos acercarnos a ti, Padre eterno, y pedirte, Señor, que prepares nuestras vidas.
que nos ayudes a estar a cuenta contigo, Padre. En este día de la expiación esos pecados sean limpiados, porque la sangre de Cristo Jesús nos lava, nos limpia de todo pecado. Señor, muchas gracias por este precioso momento, por todo esto, Señor, que nos has permitido, y que durante este sábado, Padre mío, las horas santas, nuestra mente enteramente sea dirigida, sea controlada por tu santa y divina influencia. Gracias, Señor, te lo queremos agradecer todos sabiendo que en nosotros no hay méritos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.